África, una selva en tu patio. Pero decíamos al comienzo del programa que, además de una situación compleja en nuestro país, estamos en un mundo en guerra. Estamos en un mundo que está explotado. Complicadísimo. Y entonces vamos a hablar con alguien que sabe. Necesitamos coordenadas. Necesitamos más o menos alguien que nos explique en qué mambo estamos metidos. Y para eso lo invitamos a Franco Metaza. Franco, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Buenas tardes, perfecto. Franco. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo no los veo. Están ahí Mati, Francisco y Marga, ¿no? Sí, estamos acá acá. Hola, Fran. Hola, Fran. ¿Cómo están? Qué Estamos lindo acá. escucharlos. Franco, politólogo, director de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación y militante de la Cámpora. Bienvenido, Franco, a África. Y así, te tiramos al hueso. Explícanos en qué mundo vivimos, porque la verdad que cada día entendemos un poquito menos, me parece. Así que, a ver, danos un poquito de una guía de dónde estamos parados. Sí, bueno, vos decías recién, ¿no? Que estamos en un mundo en guerra. Me parece que ese es como el título principal. Y de ahí se empieza a desarrollar todo. El mundo cruje hace tiempo. Cada vez que la vicepresidenta tiene que contextualizar, hace un quiebre en la crisis de Lehman Brothers del 2008 y del 2009. Pero estábamos hablando de convulsiones que eran un poco más, ¿cómo llamarle?, cotidianas, que se habían repetido en la historia, o que teníamos un ejercicio reciente de atravesarlas, ¿no? Como, no sé, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Ahora, una guerra como la que estamos viviendo hoy, con epicentro en Europa, y en un momento de post-pandemia, es algo que hace 70 años no pasaba, y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias inmediatas de eso. La pandemia y la guerra, o sea, es una situación, ambas cosas que no pasaban y que de alguna manera están determinando este escenario, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que hoy las cosas en Europa están... ahí tenemos noticias todos los días. Yo no sé si ustedes pudieron ver las imágenes de Sri Lanka. Bueno, Sri Lanka está totalmente atormentado por deudas hace bastante. Una situación, no quiero sonar catastrófico, pero bastante equiponente a nosotros. El préstamo, están en un préstamo con el FMI impagable, y están teniendo escasez de alimentos, y bueno, una situación muy compleja. Y yo no sé si vieron las imágenes, pero por ahí está bueno que se puedan, que las puedan ver mientras hablamos. Pero la población, el pueblo de Sri Lanka, que está hace 10 días más o menos movilizado en las calles, en cantidades pocas veces vistas, tomó la residencia del primer mandatario de Sri Lanka, ¿no? Obligando sacándolo del poder. Son imágenes impactantes. Estaba leyendo antes de hablar con ustedes que renunció la primer ministra de Estonia. Bueno, ni hablar de la renuncia de Boris Johnson, que no es una renuncia que se da en términos particulares, sino que le renuncian primero 30 funcionarios, después 50, y terminan yendo por él. La transición, de acuerdo al sistema de Reino Unido, establecería que para octubre podría tener un reemplazo de Boris Johnson, y parece que ni siquiera hay paciencia para una renuncia programada en esos tiempos. Digo, me parece que estamos viviendo temas muy complicados. Me llegaban también recién imágenes de un tractorazo en Alemania. A veces no, digo, estamos hablando de cosas que parece que fueran argentinas, o que fueran propias nuestras, o que las inventamos nosotros, o que fuera culpa del peronismo, de los cucas, y la verdad es que hay un montón de países que están teniendo inflación que hacía años que no tenían, 20, 40, 50 años que no tenían. Se encuentran con ese contexto. Mati. Se espera para este año en Europa un 8% anual, que es un montón, digo, en el epicentro de la impresión del euro, un 8% anual es un montón. En Estados Unidos otro tanto. Lo gracioso de Estados Unidos es que la inflación empezó
con Trump. En la era de Trump, que tenía una política monetaria muy de expansión, muy de generar consumo interno, ¿no? De expansión monetaria, había llegado al 4%, que era bastante alto, se estaba volviendo un poco intolerante para la sociedad americana que no está acostumbrado a esa inflación. Y hoy la inflación en Estados Unidos es altísima, la doblaron, están en el orden del 8, del 9%, el billete de $100 les empieza a quedar chico por primera vez en la historia, es un billete que existe desde el 1950 y pico, entonces estamos ante un mundo muy, muy complejo, y con las características argentinas propias, este mundo complejo, atravesado por la inflación y los conflictos internos, somos más que vulnerables. Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Marga? Todo bien. Pero una pregunta que me parece interesante, ¿no? Por lo que estabas hablando, ¿vos crees que a la hora de gobernar, de ejercer el poder, se subestima un poco la política internacional? O, depende del mandatario, ¿no? Pero, digamos, hoy, ¿se subestima? ¿Se tiene en cuenta, digamos, estos factores a la hora de gobernar? Mirá, yo pienso que más que a la hora de ejercer el poder son los medios de comunicación los que, o en un ejercicio de ignorancia, o en un ejercicio adrede de ocultarnos otras realidades, no nos hacen ver por ahí la general del mundo, ¿no? Y a veces me parece que es importante, primero, para desdramatizar, ¿viste? Cuando dicen, no, en Argentina es una locura, es lo peor del mundo, o dicen, no, somos los mejores, hicimos esto. Sí. La verdad es que le damos bastante en la media, entonces también, si nos empezamos a deconstruir de que somos los mejores, y nos frustramos, o de que somos los peores y nos amargamos, quizás empezamos a tener una vida un poco más normal y atravesamos los problemas con una mirada inteligente y viendo cómo los superamos, ¿no? Sí. Me parece que son los medios de comunicación los que por ahí no nos muestran tanto. Estuve en Uruguay hace muy poco, ves el noticiero y hay un sinfín de noticias internacionales, para luego poder llegar a ver las propias y me parece que eso nos falta. Hacia eso iba, porque yo recuerdo que, en Canal 7 había una columna, era Pedro Orier, si no me equivoco, sí. El que en la época de Cristina, ¿no? Sí. Pero también estaba el venezolano, que ahora tampoco me recuerdo el nombre, pero me acuerdo que estaba a medianoche, en Telesur. Telesur incluso, creo que el macrismo lo sacó de la programación. Y lo desfinanció. Lo desfinanció, digamos, pero interesantísimo, ¿no? Porque hay quienes, a la hora de ejercer el poder, le ponen cierto foco a lo que se tiene que comunicar y no de afuera, ¿no? Digamos, como que también no quieren que veamos lo que realmente está sucediendo, o son selectivos, porque por ahí te traen un producto de afuera, no sé, una telenovela, te traen y demás, pero no quieren comunicar lo que verdaderamente pasa en el resto de los países. Totalmente, el tema de la devaluación, nadie va a decir que tenemos un gran problema cambiario, ¿no? Esta cuestión del bimonetarismo que la vicepresidenta está poniendo todo el tiempo sobre la mesa, que es una discusión que nos tenemos que dar. Nadie va a desconocer los problemas que tenemos acá de estrangulamiento externo, de falta de dólares, de demanda de dólares. También vivimos en una sociedad que demanda muchos dólares y no es tan común. Ahora nadie nos está contando que el euro se derrumbó. No. El euro pasó de estar un dólar con 20 en algún momento a estar casi 1 a 1 con el dólar y va a ir para abajo. Y esto va a ser un declive absoluto en Europa. Entonces, ¿cómo en un momento en el que estamos todo el tiempo, nos están bombardeando con el tablero del dólar a nosotros, no nos cuentan que el euro se devaluó como nunca en su historia? Claro, y dentro de esas cosas que no nos cuentan, y apelando un poco a esta práctica que tenés vos, evidentemente, ¿no? De conocer un poco las noticias del mundo. A mí me interesa particularmente qué se discute en el mundo, qué se está discutiendo hoy con estas crisis en Europa, con las renuncias de los primer ministros, y en qué medida se está discutiendo el futuro en términos de el consumo de los bienes naturales, el consumo estratégico de los países. Esa es la discusión que hoy atraviesa el mundo. ¿Qué es lo que estamos...? Porque nosotros nos quedamos en la chiquita, ¿no? Como en la pelea interna, pero ¿qué está discutiendo el mundo hoy, Franco? Mirá, sobre todo alimentos. No hay un solo foro internacional de cualquier ámbito en el que no terminen las conclusiones hablando de la inseguridad alimentaria del mundo, de que se esperan más muertes de acá al 2050 por hambrunas, incluso en países, no estamos hablando de países pobres, de países, no quiero ser peyorativo, y menos
cuando estoy hablando con el programa África. Claro, no solo pero se entiende, países, sí. En países del África, que digo, lo decimos jocosamente, pero que es súper triste, en donde las hambrunas son comunes, sino en países en vías de desarrollo y desarrollados, incluso de Europa del Este, digo, se esperan hambrunas muy, muy severas por la falta de acceso a los alimentos. Así que, digo, la respuesta a tu pregunta, Francisco, es esa: se está discutiendo sobre todo alimentos. Y ahí es donde me parece que tenemos una oportunidad única, que es hoy, Que sí. es ahora, es ya. No es Claro. que la tenemos que pensar, no, ya, tenemos que Ahora. empezar a sembrar el triple de trigo hoy. Claro. Y ahora, si eso se está discutiendo, si la discusión principal es alimentos, lo que se está discutiendo en los países centrales, si querés, los que pueden manejar las economías más importantes, lo que se discute es cómo vamos a garantizar para la propia población. No están pensando en un bienestar general, me imagino. Están pensando cómo Alemania concentra la producción o cómo se garantiza cierto Cómo se estoquea. Claro, stock de alimentos. Eso están pensando, en eso se analiza. Sí, también en el negocio que es. Claro. Increíblemente se está pensando en el negocio que van a ser los alimentos. La FAO, que es un organismo internacional, ¿no?, que funciona en el marco del sistema de Naciones Unidas, que estaba bastante apagado, bastante, no sé, venido a menos, podríamos decir, no tenía dinamismo, de repente vuelve al centro de la escena. Así que me parece que tenemos que mirar para esos lados. Y me hiciste otro comentario sobre el tema ambiental y demás, que no quiero dejar de poner un tema en agenda, que además Moye me pidió que lo abordemos, que es la constituyente de Chile. Sí. Acaban de terminar de redactarla. El proceso de la constituyente de Chile implica que una vez que se termina de redactar, bueno, hay determinado tiempo para su difusión, ¿no?, para que el pueblo pueda leerla. Son 300 y pico de artículos, o aunque sea pueda interiorizarse de qué se trata, y tienen un par de artículos interesantísimos. Yo acá me los marqué. El domingo 4 de septiembre es el plebiscito nacional constitucional, ¿no? Ahí los chilenos Exactamente. van a elegir si continúan o no con el proceso de transformar la Constitución y aprobar la nueva Constitución. Exactamente, lo que se conoce como el plebiscito de salida, que van a votar de nuevo en 2 boletas, que es apruebo o desapruebo, ¿sí? El artículo 134 de la redacción nueva de la Constitución que ellos están discutiendo, dice: el agua es inapropiable. Es muy, muy interesante. Muy bueno. El artículo 103 es el de la protección de la naturaleza. Digo, no se los voy a leer, pero básicamente lo que dice es que se tiene que proteger el medio ambiente, y que tenemos todos el derecho a vivir en un ambiente, tenemos el derecho humano al agua, al saneamiento y el derecho a vivir en entornos libres de contaminación. Chile tiene un Digo, gran nada, me problema parece- con el agua, ¿no? Tiene un gran problema con el agua, con el acceso al agua potable, ¿no? Porque Y digo, iba a hacer un chiste. No, veo, porque Porque está parece mi mamá explotado en recursos naturales Chile, sobre todo con el cobre, ¿no? Digamos, empresa estatal, incluso la dictadura de Pinochet no se atrevió a privatizarla, y ahora está en gran debate sobre el acceso al agua pura, al agua libre, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, es otra de las cosas que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el medio del año 20 empezó a cotizar como commodity en el mercado Claro. de Chicago el agua, y fue, bueno, un escándalo Fue un internacional. escándalo, En ese momento apareció esta chica Greta Thunberg, Sí. que bueno, pudo poner un poco ahí la discusión sobre eso, pero me parece que estamos entrando en una espiral muy, muy compleja, en donde el derecho al agua y a la alimentación, que nos parecen como demasiado elementales, Claro. van a escasear y van a ser bienes de acceso onerosos. Franco, otra vez nos quedaríamos varias horas hablando contigo, pero lo vamos a repetir. Te vamos a molestar otros sábados para que nos puedas Sí, desasnar. porque hay de todo. Nos Ah, puedas para mucho. hablar. Hay muchos No, temas aparte para se abrió. Sí, es como. No, se abrió, nos vas a ayudar un se poco abrió un a entender. portal. Y, Sí. y aparte, esto que decía al principio, para también poder comprendernos nosotros. Claro. En qué coyuntura estamos, en qué contexto y qué necesitamos para mejorar. Así que, Franco, te agradecemos la comunicación y nos vamos a ver en estos sábados que vienen. Gracias, ¿eh? Gracias, Fran. Un placer. Saludos. Gracias, Fran. Abrazo grande. Ahí estaba Franco Metasa, politólogo, responsable de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación Y militante. y militante de la organización La como toda Cámpora. persona de bien. Como toda persona de bien.
África, una selva en tu patio.